Bienvenidos a Vox Ultratumba. En este episodio quiero discutir algo que ha estado en la mente de muchas personas, que es el Mundial de Fútbol, pero dentro de la perspectiva sociopolítica e histórica. Porque pienso que mucha gente no se ha dado cuenta de que este tipo de evento, que literalmente tiene un impacto mundial, obviamente va a tener componentes políticos inevitables. Pero antes de comenzar, no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gustó el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. En la parte de abajo voy a poner mi cuenta de X, me pueden contactar ahí, me pueden sugerir temas y voy a poner mi cuenta de Ko-Fi, que es donde pueden hacer donaciones. Pueden hacerlo recurrentes, pueden hacerlo singularmente, cualquier cosa que hagan va a ayudarme. Porque este tema para mí es interesante. Pero primero que nada, en la antigüedad, todas las culturas tenían deportes, pero particularmente deportes parecidos a este del fútbol, o sea, equipos que tenían sus propios grupos y fanaticadas que se formaban en un tipo de club. Entonces en esos clubes tenían rivalidades con otros clubes que funcionaban parcialmente como gangas, básicamente. En la misma Byzantium, que siempre iban al estadio y tenían riñas serias y muchas de ellas eran teológicas, lo cual es interesante porque en ese caso podemos ver que no únicamente era una cuestión deportiva, sino que había un elemento religioso detrás de todo esto. Y siempre había una complicación cuando había un emperador o una emperatriz que pertenecían a un club o al otro. En el mundo de las Américas, pues teníamos obviamente los aztecas, que tenían un juego de pelota muy parecido a lo que pensaríamos sería el fútbol, aunque en mi opinión era mucho más difícil porque tenías que tener un cinturón de piedra, darle únicamente con los muslos y la cintura, y tenías que pasar esta bola por un arco que estaba puesto de forma vertical. Y si quieren ver ejemplos de esto, vayan a YouTube y pueden ver personas que tratan de replicar el juego. Y hay variaciones, porque la información que tenemos es una información limitada basada en descripciones. Pero bueno, está ahí. Y eran juegos que de hecho tenían un componente religioso. No únicamente quienes jugaban, los campeones y también los sacrificios humanos que ellos hacían, que muchas veces tenían que ver con los campeones en sí. Algo un poco contraintuitivo, pero fascinante. Pondré más información en la parte de abajo. Históricamente, los gobernantes han utilizado los hipódromos, las carreras, los juegos de pelota, todas sus variantes, como un método de distracción, circos y juegos. Porque era una manera que el gobernante, especialmente en el Imperio Romano, podía distraer a las masas de la situación sociopolítica y militar que estaba sufriendo el imperio. Y no hay duda que esto es un hecho, o sea, que se han utilizado este tipo de método para calmar a las personas, controlarlas, etc. Sin embargo, sería una simplificación simplemente decir que el juego en sí es una creación de los gobernantes para distraer, porque la evidencia plantea que es al revés. Estos juegos ya existían, las dinámicas existían y los gobernantes simplemente lo que están es utilizando esa realidad cultural a su favor. Así que ya la inclinación a formar bandas casi parecidas a las de caza, de hombres que se unen en un grupo para representar una tribu y lanzarse al mundo a capturar más comida, más mujeres en muchos casos, más territorio, es algo totalmente natural que lo hacen casi todos los mamíferos. Y obviamente los diferentes tipos de humanos, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes etnias, etc. Y claro, mientras más se expande el parámetro y el territorio, más contacto uno tiene con otras culturas y por lo tanto empieza a haber una competencia entre dichas culturas para las mismas cosas, recursos, territorio, pero también en habilidad. Se puede ver en África hasta el día de hoy, en las tribus más primitivas, que sostienen competencias de lanzas, competencias de caza, y forman equipos y todo. O sea, que es una cosa muy fascinante de que la inclinación humana, especialmente masculina, a la competencia, únicamente es natural, pero muy saludable y tiende a forjarse en esta manera. Obviamente, mientras la sociedad más se especializa y por lo tanto las personas ahora tienen que hacer cosas diferentes, ya no todos los hombres salen a cazar, pues esa inclinación se va a dirigir a otras cosas. Se va a poner en otro cauce y el cauce va a ser los deportes. Y mediante esos deportes, los hombres pueden manifestar su atletismo, su fortaleza, su aspecto competitivo sin necesariamente tener que decapitarse y coleccionar cabezas y robarse a tus hijos, que es lo que se hacía en la India antigua, en la China antigua.
Había un elemento competitivo en este tipo de cosas que obviamente hoy día pues sería bastante chocante y antisocial. Así que hay algo muy natural y bonito en esto. De hecho, en muchas religiones de la antigüedad, los dioses mismos compiten en juego. Me viene a la mente la pelea entre Varaha, que es una encarnación de Vishnu, y Hiranyaksha, que es un demonio, y se están peleando lo que parece un balón, pero que realmente son los planetas, especialmente el planeta Tierra, que Varaha lo salva de hundirse en el océano Cáusico. Hay diferentes océanos cáusicos, eso es complejo, pero el punto es que hay un elemento competitivo ahí entre los Devatas y los Asuras. En el mundo abrahámico, que es un non sequitur en muchos aspectos, porque es una sombrilla que se le está poniendo a religiones que realmente son diferentes y tienen diferentes dioses, pero bueno, para simplificar, religiones que se fundamentan en la base del Viejo Testamento. Tienes la competencia entre los dioses de los paganos y el dios de los hebreos, y también tienen una competencia entre demonios y ángeles posteriormente. Y también tienen bandos, y siempre, hasta en el catolicismo, se te pregunta de qué bando estás tú, con el diablo o con Dios. Entonces son dos equipos, tienes que escoger un equipo. ¿Y a quién tú le vas? ¿Y quién te reclutó para su equipo? Etcétera. O sea que hay una psicología muy fascinante que ya el ser humano entiende como un juego. De hecho, mucha gente entiende que la encarnación en el mundo material es un tipo de juego, un deporte, una competencia, un examen que tiene un componente de juego. Y si vemos en las ciudades grandes del mundo, si no se conglomeran con deportes, se conglomeran por deseos regionales, competencias de vender drogas, y usualmente se manifiestan cosas bastante perversas como el asesinato, la violación, etc. O sea que cuando esto no está en un cauce propio, sí ocasiona problemas. Y obviamente si yo soy un gobierno, prefiero que se ponga en una dirección más positiva para la nación, que sería un deporte. Pero ahora se ha manifestado algo que es muy interesante, que es la cuestión nacional. Que ahora hay un tipo de lucha y competencia mundial entre los mejores deportistas de diferentes naciones, lo cual exacerba y enaltece el orgullo patrio, los valores nacionales, la identidad étnica y nacional, ese orgullo que es tan potente y que le da autoestima a los pueblos, especialmente cuando se manifiesta de esta manera, porque si es revanchista puede ocasionar conflictos, guerras y un montón de otras cosas que son inevitables, pero algunas guerras sí son evitables, y si dichos conflictos se manifestaran de otra forma, sería positivo. Claro, ese es otro tema, porque la mayoría de las guerras hoy día se fundamentan en imperialismo, deseo de robar recursos, explotación, etc. O sea que hay un montón de cosas, y por tener unos lacayos que se someten y aceptan en las condiciones de vez de resistir. Pero por lo menos en los deportes se supone que haya un tipo de competencia amistosa y de orgullo patrio que de hecho se manifiesta de formas extendidas, porque cuando está jugando un país latinoamericano, usualmente los latinoamericanos lo apoyamos. En mi opinión deberíamos siempre hacer eso, pero en general eso es así. Y eso pasa con los europeos, los países africanos, los países asiáticos, etc. Así que no hay solamente una identidad local, sino que se expande rivalidades históricas de más de 100 años. Sin embargo, cuando se selecciona el equipo nacional, esas rivalidades se olvidan a favor del equipo nacional. Y cuando ese equipo nacional está jugando contra un equipo que fuera de la misma región como Sudamérica o Centroamérica, entonces las rivalidades ahí también se minimizan a favor de apoyar el grupo que está en el continente de uno en contra de otro continente, etc. Así que ahí uno puede ver los diferentes matices sociológicos y espirituales y culturales que se pueden manifestar mediante un juego. El peligro radica cuando estas competencias, los juegos y las dinámicas de juego se ven manchadas por la cultura corporativa y la codicia. Porque si tú tienes un jugador que juega muy bien y se lo llevan a otro país para que juegue para ese país y por dinero está dispuesto a jugar para ese país, pues básicamente crea un conflicto, ¿verdad? Porque ya no es una cuestión de orgullo nacional, sino una cuestión de una lucha corporativa de Coca-Cola contra Pepsi, por usar un ejemplo retórico. Y pues realmente son los auspiciados por Coca-Cola versus los auspiciados por Pepsi. Ahí realmente pierde sus características positivas, su elemento orgánico, y se convierte en una burla
Algunos equipos no representan literalmente a la nación que están representando. Y tienes ese conflicto interesante cuando un equipo de un país extranjero gana y los inmigrantes que están en ese país celebran con ese partido porque ganó su partido que representa su etnia, su cultura, su nación. Es natural. Las culturas y las etnias son diferentes, no son intercambiables. Yo no me quito un gorro de hispano y me pongo un gorro de japonés. ¿Y por qué tengo el gorro de japonés? Ahora soy japonés porque lo escogí. Eso no funciona así y la naturaleza no es así. Y es instintivo rechazar ese tipo de cosas. Similarmente, cuando uno tiene un equipo nacional, quiere que represente su nación como sea que esté compuesta, porque hay naciones que son más diversas que otras, conceptualmente, pero debe representar a ese pueblo. Si Japón contrata un equipo completo brasileño, pues mira, va a jugar tremendo, pero no es el equipo nacional de Japón. Lo mismo lo veo en Francia, lo veo en Alemania, lo veo en Inglaterra, etc. Yo sé que esto es controvertible porque en la era moderna todo es puesto en el mercado, todo está a la venta y por lo tanto mi lealtad se puede comprar. Yo puedo ser de Cuba, pero si me pagas bien, soy de Groenlandia. Entonces le tratan de vender eso a la fanaticada para que se lo crean. Y si pasa eso y no se detiene, si no se lucha en contra de eso, lo que va a ocurrir es que realmente tienes una fanaticada corporativa de consumo, que es lo que ha pasado con muchos deportes en Estados Unidos, en los cuales ya el juego no es regional. O sea, el equipo de fútbol americano o el equipo de béisbol, que uno iba a él porque uno era local de Chicago, y uno quería que los muchachos de Chicago que se criaron en las calles de Chicago jugaran el juego. Y yo le voy a mi equipo porque yo soy de Chicago. Ahora, cuando ves el equipo de Chicago, ninguno es de Chicago, porque fueron comprados y movidos. Entonces, realmente, tu asociación con el equipo está desvirtuada, porque ya realmente yo no tengo una asociación con ellos. En Latinoamérica, aquellos que saben, que cuando hay un club de fútbol, es usualmente un club que tiene un estadio en una región y la gente es leal porque son de esa región. Y son miembros del club también, que es otra cosa. Así que uno fue allí y veía de niño al muchachito jugar y después lo vio crecer. O sea, que los que están jugando ahí son los hijos, los nietos, los hermanos. Eso tiene un impacto psicológico real y tiene un efecto positivo real. Le sube la autoestima a la gente de esa área porque dice, mira, un hijo mío, un muchacho que yo lo vi correr las calles, ahora está compitiendo en la nacional o está en un equipo importante. Y tú le vas a tu equipo porque le estás yendo a tu familia. Es una manifestación de eso. Que ellos ganen significa que yo gané. Cuando mi equipo nacional gana y es un representante real de mi nación, cuando ganan, yo gano. Porque le está diciendo al mundo, nosotros tenemos valía también. Al menos en ese aspecto. Porque obviamente tenemos valía en otras cosas. En las ciencias, en las matemáticas, en las letras. Y tenemos que apoyar a estos muchachos que hacen esto y las mujeres también que hacen tremendos deportes y tremendas letras y ciencias, etc. Son los nuestros, los apoyamos porque eso ayuda a nuestros hijos a ver que se puede lograr. Esto es muy importante entender, porque si entiendes eso, entonces puedes entender por qué el elemento de los deportes y de los juegos y de las competencias tiene un efecto positivo real y se le puede sacar el jugo que se le debe sacar. Si uno olvida ese elemento y piensa que es una cuestión de hacer dinero y quién es el más rápido y quién es el más fuerte, pierde la noción de realmente cómo es que la naturaleza misma que Dios inculcó en la existencia se manifiesta a través de los juegos mundiales y de los clubes y de las asociaciones y de las cooperativas y de los símbolos, las banderas. Yo represento esto porque me representa a mí. Eso tiene mucho valor y se está bailando en una circunstancia muy positiva. Pero si dejan que las corporaciones lo consuman, lo controlen, lo manipulen, se pierde esto. Es muy interesante porque en la historia del colonialismo muchas veces los colonizadores trataban de cancelar o aniquilar la inclinación de ciertos deportes en sus colonias porque pensaban que podía crear problemas políticos. La unidad nacional, la visión de contrastes entre el colonizador, que es el invasor, y el nativo. De hecho, han habido muchas historias interesantes en las cuales el colonizador formaba un equipo, el nativo tenía su equipo y cuando competían, el mero hecho de que los nativos le fueran a su propio equipo era ofensivo al colonizador. Lo veían peligroso porque podía incrementar el nacionalismo. Así que lo cancelaban a favor de deportes que no fuesen de esa índole. O sea, que en vez de fútbol, por ejemplo, buscaban deportes solitarios,
deportes que no incrementen esto. Porque ya en esa circunstancia, un deporte que no tiene clubes, que no tiene asociaciones, que la gente no es miembro de un colectivo y que luchan por el colectivo, etcétera, eso es bien político. Si lo hace a un equipo que es uno contra uno, que es todo sobre el individuo y cómo el individuo se manifiesta y se convierte en personaje que no es de equipo, pues entonces funciona. O si pasa lo que pasó en Estados Unidos, que los deportes son simplemente un tipo de entretenimiento, pero no tiene ese componente de la fanaticada, los clubes atléticos, la organización sociopolítica, nada de eso está ahí. Nosotros sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, hay presidentes de repúblicas que han sido presidentes de clubes de fútbol. Y su membresía en cierto club de fútbol tiene un impacto político y dice algo. Y que muchos clubes de fútbol en Latinoamérica tienen un historial que se fundamenta también en expresiones de clase. Los clubes de barrios obreros, los clubes de clase alta, los clubes que representan una región muy rural, etc. Y esto se va manifestando. Y aunque ahora las corporaciones y los auspiciadores están comiéndose vivo el mundo, si uno puede tratar de mantener eso de la forma más cruda posible, va a ser mejor. Así que quería hablar un poco sobre el Mundial de Fútbol, porque obviamente es un tema grandísimo. Y yo tiendo a ser un poco cínico sobre cosas que distraigan a la gente de cosas importantes, como la filosofía, la política, ese tipo de cosas. Porque hay un peligro ahí, y yo lo identifiqué desde muy niño. Sin embargo, uno tiene que estar consciente de que cuando los deportes, que son naturales y siempre van a estar, se manifiesten de forma orgánica y real, son positivos culturalmente y por lo tanto tienen un efecto político real, un efecto teológico real. A mí me encantaría que los juegos también tuviesen el componente teológico que tenían en la antigüedad, que ya no era simplemente un jueguito para demostrar orgullo patrio y todas las cosas que digan, sino que tenía un elemento metafísico. Representaba una lucha, una competencia y una armonía de la existencia y del universo. Y todavía lo tiene, está ahí en su base, pero como dije, se ha convertido en otra cosa o se tapa con otras cosas. Pero si uno puede estar consciente, pues le puede sacar mucho a los mundiales y disfrutárselos y tratar de utilizar lo positivo a favor de que la nación le sube la autoestima y quiera seguir adelante y quiera ser soberano y quiera ser el mejor que puede ser y brindarle cariño a aquellos que nos han representado y que traiga unidad entre los miembros de esa sociedad, no importa las clases sociales. Porque esa persona ahí nos representa a los dos y respectivo a nuestras clases sociales. Eso es muy bonito. Así que espero que el tema lo hayan encontrado de alguna forma iluminador. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.